momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, estudio este. Somos historia, lienzo y canción. Amigas y amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente en su programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba. Hoy, amigas y amigas, en el programa 110 de Diálogos Ciudadanos agradecemos su sintonía y también a Radio por el espacio que nos brinda todos los jueves en este mismo horario. Amigas y amigos, el país sigue, las cosas siguen ocurriendo. Esta semana en el Congreso hubo algún intento por una agenda muy extensa. Ya vamos a platicar específicamente de qué pasó, sobre todo la tarde y la noche del martes. Y hoy, como hemos anunciado en nuestros espacios de redes sociales, tenemos, digámoslo nuevamente, a Linz, una persona que nos ha acompañado no solo en el programa de radio, sino también en la lucha y en el trabajo constante por los derechos de las mujeres en particular, pero en general los derechos humanos en Guatemala. Es que hoy vamos a platicar, y lo hemos anunciado, como repito, y sin mucho preámbulo, porque no quiero perder la posibilidad de todo lo que podemos hablar con Linz esta mañana, y entonces poder avanzar en este programa. Así es que, Linz, buenos días, bienvenida, gracias por aceptar nuevamente la invitación. Muchísimas gracias, Edgar. De verdad que para mí es más un agradecimiento por darnos este espacio tan valioso para poder conversar y para poder analizar también qué es lo que está pasando en el Congreso de la República, que tiene que ver con esas iniciativas de ley a favor de los derechos de las mujeres. Buenísimo, Liz, muchas gracias. Entonces, amigos, vamos a comenzar y como hemos anunciado, hoy un poco el tema va alrededor de un grupo de personas. Hablábamos con Liz antes de comenzar el programa, si muchos grupos de trabajadoras y trabajadores se han invisibilizado, algunos otros se han logrado hacer más visibles a lo largo de la lucha que han realizado en los últimos años, pero en el caso de las personas trabajadoras domésticas, reconozco, yo creo que tengo conocimiento de hace unos 20 años, pero Linz nos va a poder contar un poco los antecedentes que tiene. Muchísimas patojas, muchísimas adolescentes migran de sus casas originarias en los municipios fuera de la ciudad de Guatemala para venir a la ciudad de Guatemala y pues dedicarse al trabajo doméstico. Y pues pareciera que es en buena onda lo que la patrona o el patrón le quiera dar, y pues se desconocen los derechos que ellas tienen. Es que en ocasión también de la lucha y el trabajo que ha hecho Linz junto a otras mujeres y organizaciones de mujeres en pro de estos derechos, también esta semana el Congreso tuvo la oportunidad de conocer en tercera lectura una iniciativa de ley que reconocía primero un convenio de la OIT y además también los derechos de las mujeres trabajadoras. Pero bueno, Linz, la primera pregunta va en torno un poco al contexto. ¿Cuál es la realidad de las mujeres trabajadoras? Hay muchas, también hay hombres trabajadores. ¿Qué tipo de trabajos? ¿Qué tan cercano es el reconocimiento de sus derechos o es más esclavitud? ¿Cuál es tu lectura sobre esto, Linz, por favor? Bueno, me parece súper importante que hablemos sobre el trabajo doméstico remunerado, porque ese trabajo doméstico, tanto el remunerado como el no remunerado, es el que sostiene toda la posibilidad de que los otros trabajos se sostengan. Porque, digamos, si yo tengo que salir a trabajar para ganar el sustento de cada día, necesito quien se encargue de ese trabajo de cuidado en casa. Y muchas veces, pues en la mayoría de veces, ese trabajo de cuidado, ya sea remunerado o no remunerado, lo hacen las mujeres. Entonces, en principio creo que es importante hablar de esa
ese aporte que se hace a través del trabajo de cuidados a la economía y reconocer que es la base de toda la economía, que sin esa persona que le hace el café, que le hace el desayuno, que le lavó la ropa, que le planchó la ropa, o que hizo todo eso, o que es la persona con la que yo voy a dejar al niño, o que va a ver a mi mamá que tal vez necesita cuidados, si eso no está resuelto, la parte de la economía que es productiva, ¿verdad? No se puede resolver. Lastimosamente, ese trabajo no remunerado ha sido en muchas ocasiones invisibilizado. Y digo invisibilizado en el sentido de que no se le valora, no se le da el justo reconocimiento y la importancia que tiene. Por lo tanto, es como se ve como una ayuda, se ve como algo que no necesita estudios, ay, vamos a llamar. Entonces, por mucho tiempo, ese trabajo también ha sido sinónimo de esclavitud para las mujeres. Ha sido sinónimo de explotación, de discriminación, especialmente para las mujeres y mujeres indígenas. Porque, ¿qué es lo que sucede? Como no se tienen condiciones de estudios o no se tienen condiciones que permitan, digamos, un mejor trabajo, entre comillas, entonces, bueno, es la muchacha de la casa y la que va a hacer las cosas y esto y lo otro. Y eso hace que las jornadas laborales de muchas de nuestras compañeras sean hasta de 16 horas. Se levantan a las 4 de la mañana porque ellas son las primeras que tienen que estar listas para tener todo listo. Y si el patrón llega a las 10, 11 de la noche, también tienen que estar listos o listas para pues que van a cerrar el portón, que van a darles de cenar, o sea, todas esas cosas muchas veces las compañeras viven esa realidad. Nos contaba la presidenta del Centro de Apoyo para Trabajadoras de Casa Particular, Centracap, que ella justamente trabaja en una casa así. Se levanta imagínense ella, la presidenta de esta organización que es histórica. Centracap tiene más de 30 años de estar formada. Más de 30 años. Y han estado luchando, ¿verdad?, por el reconocimiento de sus derechos. Se levanta muy temprano a las 4 de la mañana y a veces el jefe, ¿verdad?, o el señor de la casa llega a las 10, 11 de la noche y ya tiene que estar despierta para abrir y cerrar el portón y para darle de cenar, calentar la cena y darle de cenar, porque es parte de sus atribuciones. Entonces, muchas de ellas trabajan en esas condiciones de desigualdad, muchas sin prestaciones laborales, ¿y esto a qué viene? A que no se reconoce el trabajo doméstico como un trabajo. Ese es el asunto. Se ve como una ayuda, como algo que pues que no tiene valor y no, ¿verdad? Al contrario, ese trabajo, ¿verdad?, es el que sostiene la economía realmente, porque es como la base, ¿verdad?, donde se pueden descansar todos los otros trabajos. Linz, ahorita mencionaste el Centracap y yo decía que hace 20 años, tú decís que ahora 30. ¿Cómo ha sido este recorrido histórico de la organización? Porque seguramente en algún momento, pues, ¿no? Cada mujer trabajadora doméstica estaba cada una por su lado. Entonces, digamos, ¿cuándo surge y cómo ha avanzado la organización y la capacidad de cohesionarse de las mujeres trabajadoras domésticas? Bueno, Centracap surge justamente hace 30 años, que es el Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular, y surge para acompañar precisamente a mujeres que se enojan, las echan de su trabajo, literalmente, ¿verdad? A las 10, 11 de la noche, ellas no tienen a dónde ir y no saben qué hacer. Muchas de las trabajadoras, ahora el trabajo doméstico está migrando a ya no ser un trabajo de casa adentro o puerta adentro, sino a ser un trabajo por horas. Entonces las contrataciones son por horas y esto. O sea, los otros, yo también hablaba contigo en algún momento de que
estas plataformas, ¿verdad?, digitales que también se están utilizando para contratar, digamos, en América del Sur, son muy famosas. Hay una plataforma que se llama Solvers, que es muy famosa porque a través de esa plataforma se contratan a las trabajadoras, así como Uber, digamos, que tú pedís tu Uber y no sé qué, así es como con las trabajadoras ahora, piden a su trabajadora y ella llega. Entonces, digamos que eso es una tercerización de los servicios. Y a lo largo de los años en Guatemala han ido formándose organizaciones. Entracap es la organización histórica, la primera organización. Hay otras organizaciones como Atradom, Citradom, Citradomsa. Surgió hace tiempo también una organización que se llamaba Azocasa, y así, ¿verdad? Y hay otras que son especializadas, digamos, en organizar a trabajadoras organizadas alrededor de trabajo doméstico. Pero hay otras organizaciones también que no necesariamente son de trabajadoras domésticas del hogar o de casa particular, que están trabajando hoy el trabajo doméstico. Por ejemplo, AMES, que es la Asociación de Mujeres en Solidaridad, ellas trabajaban mucho o trabajan todavía, ¿verdad?, todo el tema de maquila. Pero a raíz de, digamos, las zonas francas que hace Honduras, que las maquilas, que Nicaragua también, las maquilas han migrado, ¿no? Y entonces muchas de las trabajadoras que estaban antes trabajando en maquila, ahora son y trabajan como trabajadoras del hogar o de casa particular. Y entonces las organizaciones pues también han tenido que atender esta otra forma de trabajo, porque al final el trabajo no se detiene, el trabajo va a seguir. ¿Y por qué va a seguir? Porque necesitamos, ¿verdad?, en este mundo capitalista, quien no tiene trabajo, o sea, podemos tener trabajo, pero la cuestión es que nos paguen por ese trabajo. Pues sí, cabal, no sobrevive. Y aquí quiero hablarte, Edgar, también de otro elemento fundamental, que es el tema del salario. Porque, compañeras, compañeros, quienes nos escuchan, el trabajo doméstico está incluido dentro de la categoría de salario no agrícola, salario mínimo no agrícola, de la circunscripción nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que las trabajadoras dicen, ay, es que no, por ejemplo, un argumento que ponen en el Congreso es, ay, no, qué horror, no, con este convenio 189 de la OIT, nos van a obligar a que paguemos salario. Señores, el salario ya es para las trabajadoras domésticas. Las trabajadoras domésticas están contempladas en esa clasificación. Si usted tiene una trabajadora doméstica y la trabajadora doméstica va a exigir sus prestaciones y va a ir al Ministerio de Trabajo, los cálculos de esas prestaciones para esa trabajadora doméstica los van a hacer sobre el salario mínimo no agrícola. O sea, está reconocido, no es que hay que reconocerlo, no, el Ministerio de Trabajo reconoce al trabajo doméstico dentro de la categoría de salario mínimo no agrícola. Porque esa es otra de las cuestiones, ¿verdad? Que muchas compañeras pues están recibiendo hoy salarios de 500, 600 quetzales y en algunos casos están trabajando únicamente para que les den su comida. O sea, imagínense ustedes eso que estamos hablando, ¿verdad? Una cuestión de servidumbre y de esclavitud. Sí, porque digamos que muchas historias que se cuentan alrededor de, mira, te doy 500, 600 quetzales, pero además, mira, como te doy dónde dormir y te doy tu comida, inclusive empieza a rozar con otro tipo de cosas como chantajes o extorsiones en las que le dice, mira, te voy a dar esta ropa de cama, pero esta me la vas a deber. Y entonces cada fin de mes, en lugar de poder, y son formas bien extorsivas de contratación, porque al final resulta que pues no recibís tampoco ni un centavo, y además las jornadas.
Uno puede voltar a ver a las vecindades cerca de la casa de uno, chicas que se pasan los 7 días de la semana de corrido. Antes me acuerdo que, digamos que los domingos era el día de salida, ¿no? Pero ahora ya los domingos, porque los ritmos de vida de las familias lo implican, ¿no? Linz, aprovechando tu presencia y porque digamos que sabes mucho sobre esta materia, ¿cómo es la realidad de las trabajadoras domésticas en el mundo, digamos? Hace un rato me contabas, y a lo mejor para que las personas que nos escuchan puedan saber algunos rasgos de cómo es en Asia, cómo es en Estados Unidos, porque pues los derechos de las personas, de las mujeres trabajadoras domésticas deberían ser reconocidos a nivel mundial, y si hay mejores o peores experiencias en el mundo. Bueno, a nivel del mundo, yo quiero decirles a todos y a todas quienes nos están escuchando que América Latina es un ejemplo, así como que, porque hay situaciones que están súper más delicadas. O sea, digamos, en Asia, por ejemplo, las trabajadoras domésticas en su mayoría son trabajadoras domésticas migrantes. ¿Eso qué quieren decir? Que proceden de Oceanía o de países más pobres, entonces migran. ¿Y qué es lo que pasa cuando una trabajadora doméstica es migrante? Que tiene menores condiciones. Entonces los empleadores prefieren contratar a trabajadoras domésticas que sean migrantes, porque también pueden como amenazar, ¿verdad? De decir, no, pero es que usted no tiene papeles, pero es que usted no es esto, pero es que usted no es lo otro. Y entonces también no se ven obligados a cumplir con todas las cuestiones de la ley del país. Muchas de las trabajadoras domésticas en Asia no tienen condiciones, son explotadas, son marginadas, porque tampoco tienen a dónde quejarse. Si se van a quejar, inmediatamente las van a deportar. Muchas no hablan el idioma del país, no saben a dónde ir, no saben qué hacer, desconocen sus derechos. Además, tienen una necesidad porque migraron y pagaron igual, que es la dinámica acá, pagaron al que las pasó al país, o que, ¿verdad? Pagaron y entonces tienen una deuda y se sienten con la responsabilidad de que tienen que solventar eso. Entonces, la necesidad hace que muchas veces se queden calladas. Hay historias de vida donde las compañeras han contado que comida que está en estado de descomposición, donde hace mucho calor, sin aire acondicionado, sin condiciones. O sea, es una cuestión como de esclavitud, digamos. Es una cosa muy fuerte. En África, y la región MENA, estamos hablando como de la región norte de África y Asia, que, ¿verdad? Esta región hablan mucho de todo un sistema de servidumbre también. En el caso, ¿y eso qué implica? ¿Verdad? La servidumbre es la total, este sistema de cabala, ¿verdad? Donde tú tienes la obligación de servir. O sea, es parte de, como en la época de la colonia, que estaban en Guatemala este sistema de servidumbre, donde tú estabas obligado a servir. La encomienda, digamos. La encomienda, estabas destinado a que tenías que servir, ¿verdad? Entonces, eso sigue en África. Es una situación bastante, o sea, nosotros nos ven como a esta región de Latinoamérica a nivel mundial en cuanto a trabajo doméstico. Obviamente Europa no, ¿verdad? Europa tiene otras condiciones. Nos ven como, wow, tiene tantas ratificaciones del convenio, porque en Latinoamérica ya 14 países han ratificado. Solo no ha ratificado Guatemala, Honduras y El Salvador, el Triángulo Norte. Pero de allí ya ratificó, Nicaragua salió de la OIT, pero antes de salir se había ratificado el convenio. Costa Rica acaba de ratificar el 190 también, hace una semana. Panamá, Colombia, Bolivia, Ecuador,
Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, o sea, todos los 14 países a nivel México, que México de verdad ha avanzado muchísimo, pues tienen esa ratificación. Ahora, un país de América que ya sabemos que no ratifica ninguna cuestión internacional es Estados Unidos. Y en Estados Unidos, porque ellos son los promotores de Naciones Unidas, son los promotores de aquí, ¿verdad? Pero a la hora de no ratifican ninguna convención, ningún convenio, ni nada. Estados Unidos no ha ratificado. En Estados Unidos hay una red de trabajadoras domésticas, una red bastante grande, que tiene presencia en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Y ellas son, en su mayoría, ellas y ellos, porque también debemos decir que no solo son mujeres trabajadoras domésticas, hay hombres trabajadores domésticos. Les quiero contar que, por ejemplo, en Nicaragua está Citradotrans, que es un sindicato de trabajadoras domésticas trans. Así es. Son trabajadoras domésticas, mujeres trans, que justamente, ¿verdad?, ese es su trabajo, es trabajo doméstico. Entonces se han organizado en esto. Quiero comentarles también que Guatemala, a nivel de la región latinoamericana, tiene el menor porcentaje de afiliación sindical. Tenemos, digamos, en comparación, por ejemplo, con Uruguay. En Uruguay, el 30% de la población laboral, digamos, está sindicalizada. Aquí es el 3%. El 3% es la población que está sindicalizada en Guatemala. Y eso también se debe a que el tema laboral formal no es que esté resuelto, ¿verdad? Muchos empresarios dicen que sí, que sostienen la economía. No. Quien sostiene la economía es, por un lado, todas las remesas y por el otro lado es este trabajo doméstico remunerado y de cuidados que tenemos. Entonces, yo creo que hay muchísimo que hablar sobre el trabajo doméstico. Les quiero contar que recientemente, porque no es de mucho tiempo, estoy cumpliendo 2 meses de estar en esta Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar y he descubierto un mundo en relación al trabajo doméstico remunerado. La situación de explotación, la situación de inequidad es muy fuerte y creo que me gusta, digamos, porque es una causa muy noble. Es una causa noble. Lins, muchas gracias, amigas y amigos. Estamos en Radio La Voz de Colombia, en su programa Diálogos Ciudadanos, esta mañana conversando con Lins Quilit sobre el trabajo doméstico, la iniciativa que está en el Congreso a ser aprobada para reconocer los derechos de las personas trabajadoras domésticas o de casa particular, como dice Lins. Y bueno, vamos a cerrar esta primera parte, Lins y amigas y amigos, con una pregunta, digamos. Ya Lins nos hizo, miren ustedes qué maravilla, un recorrido por el tema de la organización en Guatemala a nivel mundial y cuál es la realidad del trabajo doméstico en este país. Pero antes de pasar al siguiente segmento, en el que ya vamos a hablar de qué ha pasado en el Congreso, qué pasó el martes en la noche con la iniciativa de ley. Lins, digamos que ¿qué derechos? Mencionaste el tema del salario, pero ¿qué derechos podemos reconocer? Porque es que tan fácil que es desconocer, digamos, los derechos. Yo le hice un favor a la patoja o al patojo contraerlo. Yo me acuerdo en los años, cuando yo era chavito, en mi casa llegó un patojito casi que de mi edad y era el que ayudaba en la casa, sobre todo a hacer mandados. Y entonces, en buena onda van, y ahí le daban un su atolito y un su caldito, unos frijolitos, y ahí estaba, digamos. Entonces, ¿qué derechos deberíamos reconocer en una persona que trabaja de trabajo doméstico? Todos los derechos laborales. Reconocer que el trabajo doméstico es un trabajo. Entonces, ¿cuáles son los derechos laborales? Primero, tenemos derecho a un contrato de trabajo, ¿verdad? O sea, un contrato donde se nos diga, estas son sus funciones y haga esto, ¿verdad? Claro, siempre tenemos otra y eso, pero en el contrato se estipula el horario,
cuáles son mis responsabilidades, quién va a ser el jefe, pero muchas trabajadoras tienen hasta 5, 6, 7, 8 jefes, digamos eso, ¿verdad? La formalización. Yo quiero, Edgar, referirme en esta segunda parte del programa al convenio 189 de la OIT, porque el convenio 189 de la OIT reconoce el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. ¿Y qué es el trabajo decente? No es que hayan trabajos indecentes, no, sino que el trabajo decente es el trabajo que formaliza las relaciones laborales. Entonces, ahí, pues el convenio lo que hace es instar a los países a que se cuenten con normativa específica que, primero, garantice derechos laborales para las trabajadoras domésticas. Es decir, prestaciones laborales, ¿verdad? Seguro social, jubilación, que tenga, digamos, su bono 14, su aguinaldo, que tenga derecho a seguro social, esos son las prestaciones. Hay diferentes tipologías para acceder a esto. Por ejemplo, en Argentina hay varias tipologías de trabajo. Hay experiencias muy interesantes que se pueden conocer para adaptar, porque, digamos, si ya alguien descubrió el agua azucarada, ¿para qué la voy a poner yo a descubrir? Si ya hay como una receta, entonces hay que solo contextualizar, ¿verdad? Digamos que esa parte. Pero el convenio también habla sobre el derecho a la salud, es decir, que, por ejemplo, y a la seguridad en el trabajo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy muchas de las trabajadoras no tienen eso de salud y seguridad en el mundo del trabajo. Puede que no vemos que los patronos o los empleadores garanticen, por ejemplo, ¿va a limpiar los vidrios? Sí, pero entonces póngase unas gafas protectoras, si se quemó o va a cocinar, ¿verdad? Con la cuestión de las quemaduras, o va a utilizar químicos potentes, por ejemplo, cloro, digamos, todas estas cuestiones que también se deben de garantizar. Eso lo dice el convenio, ¿verdad? Que se debe de cuidar el tema de salud, también que se debe de promover educación para las trabajadoras, que se les debe de dar permiso para asistir a las escuelas y mejorar sus condiciones educativas. También habla sobre el derecho a la sindicalización, que tienen derecho a sindicalizarse, que eso también es importante. Habla sobre la necesidad de que se establezcan claramente horarios de trabajo. Y el convenio prohíbe la contratación de lo que tú acabas de decir. ¿Nos trajimos un patojo? No. Trabajo doméstico es reconocido como para que elimina, digamos, el trabajo infantil, porque es la costumbre, ¿verdad? Nos vamos a traer a las patojitas o a los patojitos para que vayan ahí formándose y nos ayuden. No, por eso es que el convenio es tan importante, porque lo que hace el convenio es dignificar el trabajo doméstico como un trabajo y no verlo como una ayuda, como algo que no, es dignificarlo como un trabajo y asumir que tú en la casa sos un empleador si vas a contratar a una persona. Bien, una cosa que Margarita Castro, a quien es una lideresa también de Centracap, yo reconozco enormemente, un diputado le dice, porque uno de los argumentos que hay es, si contratamos a las trabajadoras, si ratificamos el convenio, las trabajadoras se van a quedar sin trabajo. Entonces viene ella y le dice, mire diputado, dice, yo puedo querer una gran televisión y todo, pero yo miro cuánto gano, le dice. Si yo gano y lo que yo gano no me va a alcanzar para comprar esa gran televisión, yo no me voy a comprar esa televisión. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted quiere tener a una trabajadora
todo el día, todo, usted tiene que tener el dinero. Si no, no la tenga. Y le paga lo que le puede pagar. Y usted asume, le dice ella, mira, con esa propiedad, usted asume lo que le corresponde en cuidado. Porque, mire, no puede vivir, le dice, usted no puede sobresalir explotando a otras personas. No lo puede hacer. Y es cierto, ¿verdad? Porque, o sea, si tú tienes una trabajadora, tienes que asumir esa responsabilidad. Entonces, por eso es que es tan difícil el tema del convenio, porque es cambiar también la mentalidad que hay alrededor del trabajo doméstico, como una cuestión de servidumbre, como una cuestión de ayuda, es de mi familia. No, es cambiar a que es un trabajo, como una secretaria, como un perito contador, como una facilitadora, como un maestro, es un trabajo. Y en ese marco tiene los mismos derechos. Buenísimo, Lins, muchas gracias. Amigas y amigos, estamos en Radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos. Ya ustedes han escuchado esta cátedra que nos está dando Lins sobre el tema de los derechos laborales de las personas trabajadoras domésticas. Vamos a ir a la pausa comercial del medio tiempo. No pierdan la sintonía porque en la segunda parte vamos a hablar ya de la coyuntura. Esta iniciativa de ley, todo lo que les ha pasado seguramente a las organizaciones que están luchando para que esta ley avance en el Congreso, el cabildeo, la incidencia y la lucha que están haciendo para lograr que esta ley sea aprobada en el Congreso. Así es que vamos a ir a la pausa comercial y ya regresamos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en su programa Radio Colomba, la Diálogos Ciudadanos, y pues vamos a continuar este diálogo interesante con Lins, dialogando, escuchando sobre los derechos de las personas trabajadoras. Ya nos contó un poco el panorama general, ya nos habló de qué derechos, y yo no me quiero ni imaginar esos debates con los diputados para que intenten aprobarla. Yo decía ayer y antier en unos talleres que he estado, 8 meses ganando 66,000 quetzales, más de 500,000 quetzales cada diputado, y realmente, a menos que ahora Lins me diga lo contrario, no han hecho nada por este país. El otro día con Lins hablábamos el año pasado, a principios de las últimas leyes aprobadas a favor de las mujeres en Guatemala, y pues ahora, 8 meses después de lo que va de este año, pues no sé, Lins, tal vez nos puedes contar un poco el contexto de la iniciativa. Entiendo, no sé, tú lo aclararás, pero es una iniciativa que viene de hace como 8, 10, 12 años, no sé cuánto, y estaba ya en tercera lectura, imagínate, engavetada. A ver, cuéntanos un poco, Solín, sobre la iniciativa de esta ley que intenta reconocer los derechos laborales de las personas domésticas. La iniciativa 4981, bueno, contarles que el convenio 189 se ratificó, o sea, aprobó por el Estado de Guatemala en 2011. Como es un convenio internacional, ese convenio Guatemala lo aprueba, pero el Estado de Guatemala lo tiene que ratificar. Al ratificarlo, el Ministerio de Relaciones, al aprobarlo, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo recibe, lo traslada, estamos hablando de 2011, es el periodo, recuérdense, de Otto Pérez Molina. O sea, estábamos saliendo de la UNE, del gobierno del presidente Álvaro Colón, y estaba entrando el gobierno 2008, 2009, 2010, 2011, termina 2011 Álvaro Colón, Otto Pérez Molina asume en el 2012, y entonces Otto Pérez Molina traslada ese convenio al Congreso de la República, porque esa es la línea, ¿verdad? El Congreso de la República es quien lo tiene que aprobar o ratificar. Lo ratifica a través de una iniciativa de ley, igual que todas las iniciativas, 3 lecturas, y luego la lectura por artículos y redacción final. Entonces el convenio llega al Congreso de la República en el 2012. Se conoce, llega a la Comisión de Trabajo. La Comisión de Trabajo hace todo el proceso del dictamen,
llegamos al 2015, la crisis política, no sé qué, el convenio se queda ahí parado, pero sale con dictamen, ¿verdad?, de la comisión. Entra 2016, ¿verdad? 2015 son las elecciones, y si ustedes se recuerdan, 2016 cambia el Congreso de la República. En el 2016 pasa primera y segunda lectura. Y desde el 2016 a la fecha no ha pasado nada. Hasta el martes, hasta el día de ayer, el convenio vuelve a ser discutido en el Pleno del Congreso de la República. Estamos hablando de 10 años, ¿verdad? El 2016 para el 2025, 10 años en el que se ha estado insistiendo, se ha estado trabajando, pero aquí también hay que reconocer que fueron 2 periodos legislativos, ¿verdad?, que fue muy difícil avanzar, tanto en el gobierno de Jimmy Morales como en el gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Fue muy complejo el Congreso de la República. Hoy yo valoro tanto que tú te puedas acercar al Congreso, hay un pleno y tú puedes estar ahí, pero ¿cuántas veces pasamos con el Congreso rodeado de cuadras y cuadras de policías? Yo la verdad es que sí valoro muchísimo esa posibilidad de poderte acercar al diputado, a la diputada y decirle, mire, o sea, ayer hablábamos con la diputada Sandra Jovel, no se vaya, quédese, mire, en su gobierno hizo esto, no sé qué, o sea, así eso no podíamos hacer antes, no lo podíamos hacer. Hablamos con Boris España, con todos los diputados que pudimos hablar y así lo hemos estado haciendo por varios meses. Desde el año pasado hemos estado insistiendo en que el convenio se conozca y hemos impulsado una campaña que se llama la campaña del Super 189. ¿Qué significa esa campaña? Hemos cambiado el mandil, digamos, la gabacha, por la capa. ¿Por qué? Porque queremos, ¿verdad?, que se ratifique ese convenio. Es decir, cuando hablamos de un héroe, de una heroína, es eso. Esos diputados, esas diputadas que se convierten en los héroes o en las heroínas de las trabajadoras domésticas votando a favor de la iniciativa. Y así hemos logrado que muchos diputados se pongan la capa, ¿verdad? Se ponen la capa y dicen, sí, vamos a votar, sí, vamos a estar ahí. Claro, como decía ayer el diputado José Chic, muchos de ustedes se han puesto la capa, han estado en redes sociales, ahí los vemos, pues ahora es el momento, porque no es de discurso, sino es en el voto. Entonces, esa campaña del Super 189 la hemos estado impulsando desde el año pasado. ¿Y por qué se llama Super 189? Porque es el convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico. Y el Super 189 lo que viene a hacer es a proteger los derechos de las trabajadoras. Lindsay, ¿y qué pasó? ¿Se aprobó? ¿Ya está en tercera lectura y redacción final? ¿Qué pasó al final en el Congreso? Porque sí, se pusieron la capa del Super 189, pero... no pasó nada. Miren, fue complicado, ¿verdad? Porque estaba en la agenda, pero porque a ver, en el orden del día, ¿cómo va el orden del día? Todas las iniciativas que son de primero, todas las iniciativas que se tienen que derivar a comisión. Eso es lo primero que aparece en el orden del día. Después, todas las iniciativas que son de primera lectura. Luego, todas las iniciativas que son de segunda lectura, todas las iniciativas que son de tercera lectura y todas las iniciativas que son lectura por artículos y redacción final. Eso ponía al convenio 189, a la iniciativa 4981, en el 25 punto de la agenda. Lo que hizo ayer la diputada Sonia Gutiérrez fue lo siguiente. Ella mocionó alterar el orden del día y dijo, no es posible que sigamos aquí haciendo como que hacemos y no hacemos nada. Yo quiero que hoy le demos una respuesta a las trabajadoras que han estado aquí durante años,
votemos para alterar el orden del día. Alteremos el orden del día y que conozcamos de una vez la iniciativa y votemos en tercera lectura. Pero eso, Edgar, es votar en tercera lectura. Falta todavía para la aprobación la lectura por artículos y redacción final, pero era importante que se leyera en tercera lectura, era súper importante. Eso al final se tuvieron 73 votos, no es malo, porque se necesitan 81. Y ver en el listado de votos a favor a Alan Rodríguez, a diputados que uno no se esperaría que iban a votar a favor, pues sorprende mucho, ¿verdad? Y varios diputados de Vamos votaron a favor del convenio y eso nos sorprendió muchísimo. Pero los que no votaron, y lo debo de decir, es a los diputados de la UNE. Quisiéramos llegar de alguna manera a que sensibilizarlos, ¿verdad? Y que puedan votar, ¿verdad? Con nosotras. Linz, ¿y cuáles son los argumentos, digamos? Sabemos que es un tema a veces político, en la dinámica del Congreso no solo es político, también es económico, y bueno, ustedes no pueden entrar en esa dinámica, ni se debe hacer, pero digamos que antes era 150,000 pesos por voto, y así pasaban muchas leyes. Es un rumor que todo el mundo maneja, pero que inclusive a veces algunos sí lo lograron probar. Linz, ¿qué argumentos tienen? Hace un rato decías que algún diputado dijo que por qué esto no, que por qué lo otro. Ustedes que han podido dialogar con ellas y con ellos, ¿cuál es el miedo, dirían los patojos, respecto a esta iniciativa? ¿O realmente pues no les interesa como otros temas importantes y pues por eso es que no se aprueba? Bueno, creo que es como en todo, voluntad política y ponerse la mano en la conciencia. Nosotras nos hemos topado ahí en la puerta diputados que, dan la vuelta, no ponen atención, son unos abusivos, diputados y diputadas también, porque debemos de decir que hay diputadas también, ni siquiera te logran escuchar. Entonces, eso es como una lección aprendida, porque, tú ves cómo ahí luego van a pedir los votos y van a pedir los votos y van a pedir los votos, pero a la hora de responderle a la ciudadanía ni siquiera te ponen atención, ni siquiera. A mí me gustaría, yo decía, ¿verdad? Por ejemplo, los diputados de Quiché, diputados de Huehuetenango, que no votan, y de esos distritos es donde más trabajadoras domésticas hay, de más. Entonces, ¿cómo es posible que no estén votando a favor de la población que representan? Diputados de San Marcos que no votan, diputados de Alta Verapaz que debieran de estar votando, ¿verdad? Y no votan. Entonces yo creo que cada vez la población, toda la población y nosotros como ciudadanía debiésemos de estar conscientes de por quién estamos votando. Porque sí, ¿verdad? Tenemos que ver quiénes son esos realmente representantes, ¿verdad? Nosotras, quiero enseñarte, aquí tenemos los listados de quienes votaron, ¿verdad? Están todos los listados, quienes votaron a favor, quienes votaron en contra, quienes estuvieron ausentes. Y pues eso es, no lo vamos a olvidar tampoco, porque dicen, justo lo que tú decías, ¿cuánto están ganando? Miles de quetzales, miles. Mira, ayer, y bueno, todas las sesiones es como un poco complicado porque tú ves que les llevan cena. Ayer todos comieron nuggets de McDonald's. ¿Te imaginas cuánto gastaron ahí? ¿Cuánto gastaron? Su menú de su menú de nuggets de McDonald's, con el nugget, con las papitas, con su agüita. ¿Cuánto gastaron ahí? Otras veces que hemos estado afuera, vemos que les llevan que panes con pollo, que pizza, mira, es tú decís, wow, ¿verdad?
tienen su cena garantizada, están ahí, no. Y todo eso sale de nuestros impuestos. Entonces, ¿cómo es que están votando? ¿Qué es lo que están representando? Creo que eso es importante que como población lo tengamos claro, lo veamos, porque si no, vamos a seguir votando de esa manera que no nos representa, ¿verdad? Le damos un huacá, le damos una gabacha, le damos una cajita de fósforos y ya un almanaque, pero ni siquiera almanaques aquellos de que se cuelgan un almanequito así, va, la gran chica, y ya no podemos seguir votando así, porque lastimosamente estos diputados son los que toman las decisiones por el país. Esta es una iniciativa de ley, pero así ya dentro de unos pocos meses van a estar eligiendo al Tribunal Supremo Electoral, dentro de unos pocos meses van a estar nombrando a magistrado de la Corte de Constitucionalidad, o sea, esos son los diputados y realmente nos están representando, ¿verdad? Esa es la gran pregunta. Yo creo que son muy pocos los que nos están representando, muy poquitos, y esos poquitos sí merecen nuestro voto, sí merecen estar ahí, sí se merecen su cajita de McDonald's. No, Ellos sí los estamos manteniendo bien, no se pueden quejar. Y ahora que te escuchaba, decía yo qué paradoja, porque ellos ganando lo que ganan con todos los beneficios adicionales que pueden tener, y en este caso concreto y particular, las trabajadoras domésticas, las y los trabajadores domésticos, pues no tienen ni siquiera las mínimas garantías, digamos. Entonces, digamos, tenemos ahora un ejemplo muy interesante de un diputado que gana bien, que tiene beneficios, que si no va, igual le pagan, que además tiene seguro médico, tiene combustible, tiene comida, tiene todos los beneficios, y tenemos a un sector de la población que no tiene ninguno y que además está en muchas condiciones de vulnerabilidad. Que digamos, ahora tú decías el tema de la protección y la seguridad laboral, pero yo también pensaba cuántas de estas personas que trabajan también están expuestas a explotación sexual comercial o a violencia sexual de parte, y como decías, es que el patrono no necesariamente a veces es uno, sino que es el jefe de la casa, pero también los hijos y también el sobrino y el cuñado, que viven en la misma casa y entre todos ahí, pues cometen los abusos que pueden cometer. Gracias por estar, ya vamos a ir casi cerrando el programa, agradeciendo muchísimo tu participación y que nos pongas al día. Un tema segurísimo, podría meter las manos al fuego, muchísima gente que está escuchando este programa esta mañana conoce, o dirá, ay, mi patoja, sí, a mi patoja le pasó, mi patojo está allá. Un caso es cuando migran a la ciudad, pero la otra es cuando también migran a Estados Unidos, y mucho del trabajo que van a hacer es también trabajo doméstico. Entonces, así es. Para ir cerrando un poco, entre la agonía, la desesperanza y la ilusión, ¿qué crees que va a pasar? Ahora mencionabas el tema de las elecciones, también van a elegir en el Congreso, van a elegir fiscal en los próximos meses, pero también van a elegir junta directiva. Hoy se nos va. Tampoco es porque el presidente haya sido un superpresidente del Congreso, pero como van las cosas, y yo, mi pregunta contigo tiene que ser siempre la misma. ¿Cómo ves el avance de la agenda de los derechos de las mujeres en la actual legislatura? Y si querés, todavía digo la actual legislatura, no solo en el actual año, los próximos 2 años, ¿qué posibilidades le ves al asunto de los derechos de las mujeres en el Congreso? Bueno, ahí depende, ¿verdad? Porque hay iniciativas, fíjate que en esta agenda, digamos que estaba la lectura en primer debate de la ley de violencia sexual digital, estaba la ley de lactancia, estaba la alimentación saludable, que también ha sido propuesta por el tema de mujeres, y bueno, había varias iniciativas, hay varias iniciativas y está la ley de trabajo doméstico. Entonces, hay varias iniciativas. El asunto es que no hay un liderazgo articulador en el Congreso. Entonces, esto es como ¿usted quiere que haga su iniciativa? Va, está bueno, aquí se la pongo. ¿Usted también quiere? Va, perfecto. Pero no hay consensos sobre las iniciativas. Entonces, como no hay consensos,
no se pasa. Y la negociación ahorita va a ser el presupuesto y la comisión ya van a empezar a negociar el tema del Tribunal Supremo Electoral. El año que viene es un año muy, muy, muy complejo porque empezamos con la elección del Tribunal Supremo Electoral. Es la primera elección que se tiene que hacer. Los magistrados van a cambiar en marzo del año que viene. Empezamos con ellos. Luego vamos a seguir con los de la Corte de Constitucionalidad y no la última, pero sí de las más importantes, ¿verdad? Porque eso es en la Corte es en abril y en mayo es fiscal. Entonces, es bien importante lo que está sucediendo y son piezas de ajedrez, literalmente, porque el Tribunal Supremo Electoral tiene una vinculación directa con el proceso electoral, obviamente, del 2027, ¿verdad? Entonces, va a garantizar la inscripción o no inscripción, o el hacerse de la vista gorda, o qué sé yo, de varios partidos políticos, o por ejemplo, puede mejorar o la inscripción de semilla, o quitarle todo lo que, digamos, hay cosas que se van a hacer. Por otro lado, la Corte de Constitucionalidad, Colegio de Abogados, que va a colocar el magistrado. Corte Suprema de Justicia, que va a colocar un magistrado. Universidad de San Carlos de Guatemala, que estamos viendo cómo está la situación. Recordemos el presidente de la República y ¿quién me hace falta? El Colegio de Abogados. Me hace falta uno. Pero de esas 5, ¿verdad? Como va a ser antes que la elección de fiscal, seguramente la elección de fiscal va a respaldarse porque lo van a judicializar en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, imagínense que por eso es que están peleando y resistiéndose al cambio en la Universidad de San Carlos. En la elección pasada, la Universidad de San Carlos eligió a Gloria Porras para ser magistrada. Fue una elección que costó muchísimo y el Congreso no le dio toma de posesión a esa elección que fue ganada justamente. La universidad resistió, el Consejo Superior Universitario resistió. Sin embargo, luego de toda esa resistencia que hubo, vino toda la ola de criminalización contra la Universidad de San Carlos. Y hoy la elección del rector de facto de Walter Mazariegos. Imagínense qué va a pasar en esa comisión del Tribunal Supremo Electoral presidida por Walter Mazariegos. Porque él va a ser quien va a presidir. Imagínense, ese no es el rector ahí, o sea, vienen momentos muy, muy convulsos. Eso es lo que vamos a vivir en los próximos meses. Y será un placer, Edgar, que podamos conversar y hacer análisis político de lo que vamos a vivir en los próximos meses en el Congreso de la República. Presupuesto, junta directiva, la comisión de postulación, porque el Congreso en los primeros meses va a ser la elección. La comisión de postulación tiene que trasladar un listado de 20 o de 40, no me recuerdo ahorita, pero tiene que trasladar, y de ese listado van a postular. El asunto es a quiénes van a postular, quiénes van a ser los candidatos, ¿verdad?, de los partidos. Así que seguramente es un escenario muy complejo, es un escenario muy convulso, y para las mujeres muchísimo más, porque no somos tema de agenda, no somos prioridad, y entonces lo único que nos queda allí es jugar, digamos, o apuntarle a esa psicología del diputado o diputada, que él es un héroe y que tiene en sus manos el compromiso de hacer historia. Y a eso le estamos apuntando, a que hagan historia y cambien la vida de muchas trabajadoras que lo están necesitando. Por eso la campaña es Semihéroe, Semiheroína, ratifica el convenio 189. Listo, Lintz. Muchísimas gracias a ti por este espacio
siempre es un gusto escucharte, todo lo que nos puedes compartir. Y a ustedes, amigas y amigos, como siempre, gracias también por la sintonía a este programa. Les estamos invitando desde ya, agradeciendo a Lins por su participación. Ya sabe que este es un espacio abierto siempre para ella y las organizaciones de mujeres que siguen en la lucha constante, digamos. Acá en el programa la invitamos muy de vez en cuando, pero la lucha que están haciendo ellas es de día a día, las 24 horas durante los 365 días del año. Además, con todo esto que nos dice, no me quiero imaginar el cierre de este año y el principio del próximo, hasta, ella decía, marzo, abril y mayo, con el cierre de la elección de fiscal. Este país, digamos que entretenidos, no sé si decirlo, suena un poco burlón, no es para entretenernos, pero digamos que muchas cosas van a pasar y muy probablemente pues va a depender también mucho de la ciudadanía, que pues si ella hablaba de un liderazgo cohesionador al interior del Congreso, pues también la sociedad civil tenemos ese gran desafío de mostrar que lo que pasó en 2015 y sobre todo en temas de voto, porque sí, o sea, no era suficiente. Por ejemplo, para mucha gente que pensaba que ganar a Bernardo Arévalo era la solución y la salida, pues ya ven, poco puede hacer con un Congreso como el que hay. Así es que ojalá aprendamos y pues si no, yo no me quiero imaginar el próximo Congreso. Lins, muchísimas gracias, compañera. Ya sabes, siempre Seguimos en la lucha. Por favor, invítame cuando querrás. Yo estoy en la total disposición de estar en este programa, pero además porque sé que en el caso de este tipo de programas es tan bonito porque llegan a las comunidades y muchas veces esa información se queda solo a nivel de aquí, ¿verdad? De la capital, sí, claro, y no logra llegar. Entonces, ya sabes, aquí estoy. Buenísima onda, ¿viste? Entonces, amigas y amigos, como siempre agradecemos su sintonía, en este caso también la participación de Lins, invitarles a que sigan en la sintonía de Radio La Voz de Colomba con la programación regular, que no pierdan la sintonía y que el próximo jueves también estén en tu programa Diálogos Ciudadanos. Recuerden que este programa pues, se está escuchando en línea, además en vivo en FM, y a partir de las próximas horas de este día también lo podrán ya escuchar a través de YouTube de Simple Vita, que es el espacio en el que estamos para promover este diálogo. Es que, amigas y amigos, que tengan muy buen día, que la sigan pasando bien, y bueno, sigamos atentas y atentos a todo lo que pasa, porque pasan muchas cosas alrededor nuestro, y no podemos ser, como dice la canción, indiferentes ante un monstruo grande que pisa fuerte. Así es que, hasta la próxima, que tengan muy buen día.